Le aprecio mucho al diputado Pablo Gómez que nos toma esta llamada telefónica para hablar justamente de la Guardia Nacional. Pablo, qué gusto saludarte, muy buenos días y feliz 2019. Muy buenos días, igualmente feliz año. Cuéntanos sobre la Guardia Nacional, sobre lo que se va a discutir en un par de días. Bueno, pues este es un proyecto para crear una policía nueva, ¿no? Porque las policías que tenemos hasta ahora, pues como sistema policial, fracasó por completo. Fue rebasado por los hechos, por los acontecimientos, por los fenómenos, porque pues básicamente las policías mexicanas forman parte de una estructura de corrupción. Así fueron creadas, así se desarrollaron, pues porque el Estado era corrupto, la autoridad política pues, estaba en eso. Entonces sus obras policiales son más o menos la calca de lo que ellos mismos fueron, ¿no? Entonces el reconocimiento de este fracaso lleva a la necesidad de plantearse, pues no una depuración de esto, sino una creación de lo mismo. Pues ya lo vimos en el caso de la Policía Federal, ¿no? Aparentemente era una salida, no resultó lo que se esperaba. Entonces, ahora se está planteando un cuerpo policial militarizado, que esté bajo la disciplina igual que la defensa, igual que la Armada de México, cuyos integrantes cuando cometan actos contra la disciplina militar pues, sean juzgados en los tribunales militares, ¿no? Claro, serían juzgados en los tribunales civiles cuando cometan un delito contra cualquier persona o contra los bienes de cualquier individuo. Ellos estarían sometidos a la justicia, serían cuerpo civil, policial, pero sí se tendría una militarización. Dime algo, ¿no ha cambiado un tanto el discurso de no a los militares, no a la militarización? Porque pues para muchos, para los colectivos, por ejemplo, Seguridad Sin Guerra, esto termina siendo una militarización de facto, ciertamente, ya no con una dependencia de la Sedena, ahora de la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues son los militares no es de facto actuando. No es de facto, no. Es de jure, es de ley. O sea, no estamos tratando de engañar a nadie. Okay. Estamos diciéndole al país, proponemos un cuerpo policial que sea militarizado, que sea civil, pero militarizado. Esta combinación es una cosa nueva porque no ha existido en México, pero existe en casi todos los países del mundo. No estamos inventando el hilo negro, eso sí te lo prometo. Entonces, vamos a hacer lo que otros muchos han hecho con éxitos a veces relativos, buenos, malos, lo que fuera, ¿no? Déjame preguntártelo, Pablo Gómez, perdón, porque tienes toda la razón, existen todos los países del mundo y pienso en la Guardia Nacional Francesa, que hoy día no actúa contra los gilets jaunes, contra los chalecos amarillos franceses, contra las protestas. Quien actúa es la Policía Nacional Francesa, que es una policía 100% civil. Guardia... De ahí que lo que quiero preguntarte es, ¿en dónde queda la Policía Civil Mexicana? La 100% civil. Espérame, antes te quiero responder esta sugerencia que es muy interesante. El diseño de la Guardia Nacional en el texto que se propone de modificación de la Constitución no tiene funciones de garantizar el orden público. No, esa función no la tiene. Está eliminada de la lista de funciones que le serían propias, porque no queremos formar un cuerpo de granaderos. El cuerpo de granaderos de la Federación no va a ser la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es para la seguridad pública, para la defensa de los ciudadanos, de las personas, de los bienes de las personas, pero no para evitar o para impedir el ejercicio de sus derechos de manifestación, de reunión, etcétera, etcétera. Cuando hubiese un bloqueo en una carretera que está generando un conflicto, ¿quién los va a desalojar? Bueno, por eso hay policía. Pero esa policía, que es la Policía Federal, va a ser parte de la Guardia Nacional, ¿lo entiendo mal? No, va a seguir habiendo policía. Policía Federal. Una parte de lo que ahora está en la Policía Federal
van a pasar inicialmente a formar parte, porque tenemos que hacerla desde algún lado, ¿no? O con algunas personas, ¿no? A la Guardia Nacional. Después pues, permanecerán ahí o retornarán, tienen la garantía laboral de hacerlo, a su origen. Lo mismo va a ocurrir con la Policía Naval y con la Policía Militar. Estamos hablando del periodo de transición entre la formación, digamos, jurídica, la aprobación que se cree la Guardia, y para de aquí a varios años, pues que ya esté conformada, que ya esté más o menos establecida, en donde pues ya mucha gente, muchos jóvenes, pues se enrolarán en la Guardia Nacional como una institución civil con disciplina militar. A ver, entonces, esto es fundamental esta aclaración, porque ha habido mucho debate, a lo mejor hay falsos debates o no, Pablo Gómez, pero quiero que nos quede muy, muy claro, por eso te lo pregunté así. No hay una tendencia de que desaparezca la Policía Federal en ningún momento. ¿Se seguirán asignando los mismos recursos? ¿Se seguirá cuidando a una Policía Nacional, en este caso a la Policía Federal, entonces? La Policía Federal va a seguir existiendo. Ya veremos después qué pasa con esa policía, pero por lo pronto no hay ninguna decisión de eliminarla. O sea, pero si ya veremos después, puede ser que no exista. Bueno, no sabemos. Digo, los cuerpos policiales no son para siempre. A ver, la policía no es un objetivo en sí. Crear instituciones policiales no son objetivos fundamentales, nada de la nación no depende de eso. El asunto de la seguridad pública cambia, ¿no? Y según cambia, pues hay que tomar las decisiones en materia policial que sean las más convenientes en cada periodo de la historia de un país, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la Policía Federal de repente se hizo para tratar de mejorar la participación del gobierno federal en la seguridad pública a nivel de todo el país, y los resultados, pues cada quien los conoce, ¿no? Cuando dices que las policías no son para siempre, la Guardia Nacional al menos parece que sí está pensada para un muy buen periodo de tiempo. Hubo quien mencionaba que tiene una duración y luego lo analizamos, pero no, aquí se quiere mantener. No, bueno, se quiere instituir. Pero no quiere decir que se piense que eso es una cosa eterna, ¿no? Entonces, en algún momento pues, se podrán llegar a tomar decisiones mejores, o hay que ver qué es lo que pasa. No tenemos, esa pretensión de que cuando se hace una reforma se está seguro 100% de que se va a tener el gran éxito nunca antes visto, pues eso francamente no es serio, ¿no? Es decir, en la vida social y en la vida política, pues se toman las decisiones que se consideran las más adecuadas al momento. No son para toda la vida, ni son necesariamente pues insuperables, ¿no? Ya con el tiempo pues también se tiene que evaluar. En el caso de la Guardia Nacional se está planteando un mecanismo de control político sobre la Guardia, basado en un informe anual que rinde el presidente al Senado, y en donde se discutirá, así como se discute la política exterior, pues se discutirá también el desempeño de esta Guardia, porque es una Guardia pues de la Federación, es la participación más importante de la Federación en la gran tarea de seguridad pública y de enfrentar al fenómeno delincuencial y de la violencia generalizada y de la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? ¿En dónde quedan las policías estatales, las policías municipales que tanto se ha hablado, están sobajadas? Pues la Federación tiene la obligación de apoyarlas en todo lo que se pueda, pero desgraciadamente pues las tareas que tienen que llevar a cabo los gobernadores en esos cuerpos policiales, los gobernadores lo conocen. Si para ellos no es algo desconocido, que en esas policías campea la corrupción, viven de la mordida. A ver, vamos siendo sinceros. No, yo sé que hay mucha gente que dice, no, todos son, pues nadie está diciendo que todo el mundo está en la corrupción. Estamos hablando de un sistema, ¿no?, que permea muy a fondo. Esto del huizachol, huachicol,
del huachicol, perdón. Uh-huh. Sí, del robo de combustible. El huachicol. Ajá. Es una cosa que durante mucho tiempo se dijo y se escribió, hay libros, todo, ¿sí? Que era todo un sistema de gobierno lo que estaba ahí. Ya. No se creía de verdad. Decían que no, que era falso, que eran calumnias, que en Pemex no había corrupción, que esto, que en el gobierno no, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se están robando también de electricidad en la CFE? Uh-huh. Son miles de millones. Todo el Estado está siendo permanentemente saqueado. Es objeto de saqueo sistemático, y ese saqueo forma parte de la manera de gobernar que se ha venido instalando y desarrollando en el país. Un dato nada más ahí, digo, entiendo el discurso, Pablo Gómez, pero en los datos presentados inclusive ayer por el ingeniero Octavio Romero Oropesa en esta conferencia mañanera que hace el presidente de la República, pues nos dábamos cuenta que más bien ha disminuido el robo desde Pemex y ha aumentado el robo desde las mafias que son los Zetas, Cártel del Golfo, los que hacen el... Es que las mafias operan dentro de Pemex. Si no hubiera dentro de Pemex la estructura mafiosa, la conducción de todas las mafias que materialmente se llevan y venden el combustible, no habría. ¿A dónde va a dar ese combustible? Uh-huh. Pues principalmente a los expendios de gasolina. Los expendios de gasolina no son franquicias de Pemex. No tienen que estar vigilados y controlados por Petróleos Mexicanos. ¿O de qué estamos hablando? Porque de repente ya pues de un asunto sumamente complejo, eso que ni qué, porque así como tienes eso, citabas libros, ¿no? Entonces podría pensar en Ana Lilia Pérez, por ejemplo, con el cártel Manos Azules, Manos Negras y el cártel negro, con quien platicamos, y bueno, pues es que son muchos, o sea, no es que nada más sean unos, también hay gente que se lo roba, desde las mafias, realmente mafias poderosas, como los Zetas, como el Bucanas, que tienes un pueblo que vive por completo de eso en Puebla. En fin, digo, creo que es un asunto más complejo, creo, no sé. La gasolina no se come, Manu. La gasolina sirve para mover motores. Ajá, pero entonces desconocemos lo que pasa en Puebla. A ver, tiene que tener un consumidor, ¿no? Tiene que tener una red de distribución, ¿no? En la red de distribución entra desde la policía, los gobernantes locales, la gente de Pemex, la gente de las mafias, de los grupos de delincuencia organizada, y la gente que distribuye al consumidor final. Pero ¿qué garantía hay si vas a tener a los mismos elementos que estaban en distintas fuerzas ahora en una Guardia Nacional? Pues son igual de corruptos, ¿no? No. ¿Por qué no? Vamos a crear una nueva institución sobre la base de mandos nuevos y sobre la base de reglamentos nuevos y sobre la base de vigilancia nueva y sobre la base, de estar en otra dimensión, en otra idea, ¿no? Lo mismo en Pemex, tú dices, bueno, pues ahí está toda la gente, pues sí, pero ha llegado una dirección nueva. No, de hecho, o sea, los datos que pensaban ayer era que el robo desde Pemex ha disminuido, pero bueno, o sea, que es más el robo más bien externo que podría atribuirse a otro tipo de datos, adentro, ¿no? Es que no, mano, la manera en cómo se hacen los ductos paralelos, sin la colaboración de Pemex, eso no hubiera sido posible. El huachicol no es una cosa en la que cada quien llega con su garrafa a una llavecita junto a un ducto y se la lleva a su coche. A ver, por favor, esa idea, esa imagen de que el robo de combustible en eso consiste, es una cosa de cuentos de hadas. Hay muchas formas. Esto es una industria. Sí, hay muchas formas. Desde Pablo, el centro de control de la presión de los ductos hasta el último eslabón de la cadena, claro, todos estaban en el mismo negocio. Todos estaban involucrados. Pues sí, absolutamente todos. Se reparte el dinero, si no, ¿cómo funciona el sistema? Insisto en la misma pregunta, si todos estaban involucrados, entonces pues esos todos ahora solamente se van a llamar Guardia Nacional. No, pero es que no eran los que van a ir a la Guardia Nacional los que estaban esos no, entonces esos no estaban involucrados. No, por favor. Bueno, no vamos a escoger eso, ¿no? ¿Y ya sabes quiénes son? ¿No? Es que ya sabes quiénes son, es lo que me llama mucho la atención, porque, o sea, tú ya sabes quiénes son todos y quiénes no.
y ya sabes a quiénes vas a escoger y a quiénes no, y al mismo tiempo vas a desmantelar una policía federal, por ejemplo, porque dices que puede ser muy corrupta, pero el ejército no es corrupto, aunque antes decían que el ejército era asesino, represor, que secuestraba y que mataba, pero ahora resulta que es el ejército bueno, que no es corrupto, aunque sigue estando en los mismos, en las otras administraciones. Por eso te lo pregunto, ¿no ha cambiado mucho el discurso, Pablo? Estás en este momento declarando. ¿Perdón? Lo cual, pues, estimo mucho su declaración. Pero fuera de lo que acabo de oír, nadie ha dicho en esta discusión que tenemos un ejército que es bueno y que todos sus elementos están apegados pues al cumplimiento de sus deberes y al respeto de los derechos humanos. No hemos dicho eso. Hay gente que sí lo ha dicho. Si alguien ha combatido el síndrome Tlatlaya, que no es solamente el fusilamiento de civiles, sino también un mecanismo en la administración de justicia que protegió a los que dispararon contra las personas, con la cosa de que eran delincuentes. Bueno, eran delincuentes, pero no se pueden hacer fusilamientos sumarios, ¿no? O sea, ejecuciones sumarias. Y así como ese caso, podemos hablar de muchos. No estamos santificando absolutamente a nadie. Estamos tratando de hacer un esquema nuevo sobre la base de formas organizativas, formas de control, propósitos, doctrina distinta, algo diferente, porque si no, nos metemos en un callejón sin salida y nos declaramos incapaces de hacer algo nuevo y mejor. Y eso sí, pues, esto es algo que me llama la atención. Otra cosa, ¿no? ¿Qué tiene de nuevo? Pues la estructura es un cuerpo policial disciplinado, por lo tanto controlado. Va a estar sometido pues a los controles de comportamiento de todos sus integrantes, y poco a poco vamos a ir abriendo a gente nueva. O sea, miles de jóvenes irán ingresando sin haber formado parte de ninguna estructura de corrupción o policial a esta nueva guardia, y entonces entrarán y serán preparados y serán capacitados no solamente de manera práctica, sino también en una doctrina de la probidad, del ejercicio adecuado de las funciones públicas y de la protección de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento tenemos que empezar a hacer las cosas nuevas. Bueno. Y si no, pues todo está mal, entonces no se puede hacer nada. Bueno, pues ese derrotismo, pues francamente no es muy aconsejable. Pero ustedes dicen que todo está mal y que hay que hacerlo nuevo, ¿no? Pues hay que hacer las cosas nuevas y desgraciadamente así es. Ahora, es nuevo, aunque de todas maneras va a seguir el ejército en la calle. De hecho, ahora legalmente va a estar el ejército en la calle. Pues va a estar en la calle porque no tenemos manera de suplirlo. Si en este momento lo mandamos... La idea es que regrese a los cuarteles. ¿Cuándo? Pero el ejército. ¿Cuándo? Y regresará a los cuarteles. Y tendrás poco a poco, pues, gradualmente, dentro de algunos años. Pero esa es la idea. Pero si lo queremos hacer de un solo golpe, es decir, mañana, pues vamos a generar una crisis de delincuencial y de violencia mucho mayor en el país, ¿no? Sobre todo en los lugares en donde es más fuerte y tiene mayor capacidad de fuego el llamado crimen organizado, ¿no? Pues, o sea, yo estoy de acuerdo, nosotros estamos por hacer las cosas nuevas, por hacer las cosas radicalmente nuevas, pero tampoco queremos ser aprendices de brujo. Estaremos a hacer con una varita cosas que no sabemos qué potencias vamos a desatar y quién sabe qué va a pasar. O sea, es previsible que el regreso de los militares a los cuarteles súbitamente y no gradualmente, como lo estamos planteando, pues va a generar una crisis mayor. Pues eso no lo podemos hacer, no lo podemos plantear. Estaremos muy atentos ahí al tema, obviamente. Ojalá que haya éxito, ojalá que vengan las cosas bien, ojalá que realmente sea nuevo, Pablo. Hay muchas críticas, hay mucha gente muy, muy molesta con estos temas, tú lo sabes, has platicado con ellos, has tenido contacto pero con hay ellos. Más personas molestas con la inseguridad. Hay millones y millones que estamos hasta el gorro de vivir en un país con una crisis de violencia,
pues sí, el tema es que los más altos del mundo. Claro, ¿no? El tema es que, bueno, ya, digo, ¿no? lejos de lo que tú me dices, es que es una nueva estructura, pues la mayor parte de las personas siguen viendo al ejército en las calles, y lo que más se les cuestiona a ustedes es que en algún momento dijeron que eso no, y que ahora dicen claro que lo vamos a hacer. Pero está bien, o sea, han tomado esa decisión al final. Vamos a regresar a los soldados a los cuarteles, claro, ese es uno de los propósitos. Y te quiero advertir una cosa. Ajá. La Guardia Nacional, cualquier policía o cualquier esquema de seguridad pública, no es más que una pequeñísima parte de la solución del problema. Lo fundamental está en la política social, en el crecimiento de la economía, en una nueva distribución del ingreso, en la utilización del gasto público para lo que es verdaderamente urgente y necesario en el país, en el romper al Estado corrupto, ¿no? Como lo estamos haciendo en varios frentes. Bueno. Y desde luego que todo esto pues genera resistencias y todo esto genera críticas, es natural. Además sería absolutamente irregular e indeseable que no se manifestaran los puntos de vista contrarios y los puntos de vista críticos que le tienen que servir al gobierno también, ¿verdad? Entonces, no, es un programa muy amplio. Claro. Estamos hablando de un punto y es el punto menos importante. El menos importante. El de la policía. Bueno, pues es el menos importante de todo lo que hay que hacer en contra de la inseguridad pública. Pues ahí está el tema. Pablo Gómez, diputado de Morena, te aprecio mucho la comunicación. Prácticamente ya planchado, ¿no? O sea, ya pasa como mantequilla esto. No, ahí no hay mantequillas. No. Las cosas como margarina, entonces. Las cosas se hablan desde esto, el otro, una mayoría de 2/3 ahí la tiene en la bolsa. No. Pero, o sea, es que a ver, dices que se hablan y todo, pero de todas maneras ya hay convocatoria, ya hay mensajes, ya hay spots, ya hay de todo, o sea, pues ya está hecho, ¿no? Esperemos que esté hecho. Pero para eso tenemos que hacerlo en los hechos. Está bien. Va a pasar al Senado, se va a ir a las legislaturas de los estados. O sea, aquí no, esto es como el béisbol, Que ahora está tan de moda. No, nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo Gómez, y pues mucho éxito, de verdad, por el bien de todos. Gracias.